Adelante, adelante, Luz. Ujú. Bueno, un gusto saludarlos. Buenas noches para todos. Como saben, esta es una actividad que hemos llamado Experiencias de Biblioteca, que está enlazada con lecturas fundamentales de psicoanálisis, ¿sí? Es una actividad que hoy tenemos también el gusto de que nos acompaña Ángel Sanabria, a quien saludo con mucho cariño, ya que él nos ha acompañado desde la Secretaría de Biblioteca General, avalando, impulsando y provocando estos espacios de conversación. Queremos hacer primero que todo un homenaje. Hola Ángel, qué gusto que tenemos por ahí. Rico. Todas estas experiencias de biblioteca han sido muy provocadoras para nuestra sección y queremos hacer primero que todo un homenaje a Mario Elkin. ¿Por qué queremos hacer este homenaje? Lo queremos hacer porque cuando comenzaron las jornadas, la preparación de las jornadas del ANEL para Bogotá, entonces inmediatamente Mario, y este es como parte como del homenaje a Mario, inmediatamente Mario dijo, ya, si las jornadas van a estar en torno a la psicosis, el cuerpo en la psicosis, lo mejor es ponernos a trabajar el artista adolescente, ¿sí? Y ligarlo, esta lectura del artista, con el seminario 23. Mario trabajó ese texto del artista adolescente en su momento en un seminario en Medellín, trabajando en torno a la adolescencia y inmediatamente lo articuló y dijo, por favor, hagámosle con el seminario 23. Lo tengo rayado, muy trabajado y bueno, las contingencias, todos dijimos que sí, toda la comisión. Nos entusiasmamos, organizamos, tuvimos varios encuentros y bueno, la contingencia no permitió que Mario nos siguiera acompañando, pero inmediatamente la comisión dijo, seguimos, no retrocedemos. Paramos un rato porque sí tuvimos un tiempo como para elaborar este acontecimiento, esta pérdida del amoroso, el lector de Lacan, el trabajador, el que tenía ese seminario 23 rayado y decía él, pero rayado, rayado con todas las citas. Y bueno, nos dimos un tiempo hasta que dijimos, como dice Lacan, no retroceder ante la psicosis. Y ahí retomamos nuestro trabajo y dijimos, bueno, entonces nos vamos a lanzar a hacer ese trabajo. Lectores de Joyce en la experiencia de biblioteca y hoy tenemos este segundo encuentro y esperemos que disfruten con la palabra experiencia de lo que es un encuentro de biblioteca. Mario, siempre te estaremos recordando. Bueno, bueno, ahora entonces Ana Victoria nos acompaña ya como en todo este recorrido y nos orienta en cada orientación que tenemos hoy. Ujú. Gracias. Bueno, gracias, Luz. Bienvenidos todos y vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión de las 6 que tenemos planeadas. Recordar simplemente que la anterior fue un instante de ver porque la lectura para nosotros está marcada por el tiempo lógico y en la ocasión pasada fue el instante de ver sobre el cuerpo en Lacan es a partir del retrato del artista adolescente. Y leímos obviamente pues el famoso episodio de la paliza. Hoy avanzamos al tiempo para comprender, que es la sesión 2, con algo que nos va a ayudar un poco a ir empezando a comprender lo que leímos en la ocasión anterior, que fue el instante de oír, ¿cierto? Fue el instante de oír tanto el episodio de la paliza como la referencia de Lacan en el capítulo 10 del seminario 23 a ese episodio de la paliza. Lo hemos titulado hoy El cuerpo del dolor en Joyce, episodio del prefecto y la enunciación de Lacan. Como programa tenemos
ya el recordatorio a Mario Elkin, y vamos a dos puntos principales, que es hacia una secuencia narrativa del cuerpo de Joyce. ¿Por qué? Porque nos llamó mucho la atención desde la primera vez que leímos, por ejemplo, cuando leímos el episodio de la paliza, nos sorprendía mucho. Recuerdo a Luz Helena que decía, pero es que uno creía que el personaje era alguien que se dejaba pegar, ¿cierto? Que estaba siempre en una posición pasiva y no, nos encontramos un personaje activo, absolutamente activo, que se defendía y bueno, en el que ocurre lo que vamos a escuchar. Y en ese sentido habíamos empezado a leer algunos, pues es un libro que no es fácil de leer, pero que de alguna manera te atrapa. Y si te gusta la literatura, te pone el reto de tener que desenredarlo. Y en una primera lectura nos dimos cuenta que ese capítulo de la paliza, ese episodio de la paliza, donde el cuerpo se desprende como una cáscara, y él no siente nada, está antecedido por un episodio anterior donde sí había dolor. O sea, hay un movimiento del cuerpo en la obra. Y entonces decidimos que hoy íbamos a leer ese episodio de ese cuerpo que sí siente, ese cuerpo del dolor, para contrastarlo con el de la paliza, que fue lo de la ocasión anterior. Ese cambio, ¿cierto? En una narración uno siempre busca qué movimiento hay, como cuando se lee un cuento, ¿cierto? En una narración siempre hay un principio y un fin, en el sentido de que el protagonista de la obra le pasan cosas, se transforma, hay cambios. Aquí nosotros vamos a elegir ese personaje que es el cuerpo. Y por el lado de Lacan, vamos a leer su enunciación, es decir, qué se propone Lacan con este comentario sobre el cuerpo de Joyce en el retrato del artista adolescente. Ese va a ser el segundo punto, porque de Lacan hablamos mucho, lo citamos, pero no lo escuchamos, porque escuchar un sujeto es escuchar su enunciación, es seguir el hilo de su enunciación. Entonces vamos hoy a seleccionar, a tratar de seguir ese hilo que nos va a orientar sobre cómo leer los enunciados que serán objeto de las siguientes sesiones. Y en lo último, pues la invitación para la siguiente, que será el 26 de agosto. Empecemos entonces a ver que no se mueve, con esto, para empezar a darle el contexto. Eh, ¿Qué y cómo leemos en una obra narrativa? Leemos dos niveles como en todos los textos del mundo, literarios o no literarios, es decir, la enunciación a partir de la pregunta, ¿quién cuenta la historia? ¿A quién se la cuenta y por qué? Y eso lo sabemos desde el colegio, la narración siempre se da en primera o en tercera persona. ¿Qué nos encontramos en este Joyce y muy especialmente en el episodio que vamos a leer hoy? Un narrador en tercera persona que a veces se desdobla en otra voz. Marcela, que estuvo organizando y que fue la que editó el texto para leer, lo tituló El narrador telépata. Entonces nos vamos a distribuir la narración en dos. La narración en tercera persona, inevitable, del texto, de lo que sucede, será leído por Marcela. Y cuando se desdobla, lo van a ver en azul, lo va a leer Gloria Patricia. Vamos a tratar de ver ese doble. Puede que nos equivoquemos o no, pero de todas maneras sí encontramos que hay un cambio, un desliz hacia otra voz que no es la del narrador. Bueno, y en los enunciados, obviamente estamos tratando la pregunta es, bueno, ¿qué historia cuenta el que narra? ¿Qué historia cuenta el narrador?
Y bueno, lo llamamos en literatura secuencias narrativas, y en esas secuencias narrativas hay descripciones, hay reflexiones y hay índices. Em, si me tocó desenredar los dos primeros capítulos, solamente los dos primeros, les digo que los invito a esa lectura, y qué rico que pudiéramos hacer una lectura en conjunto de estos capítulos, porque no es fácil, pero porque hay mucho desorden narrativo en los capítulos. Ya les voy a explicar por qué. Pero sí hay una secuencia del primero al segundo capítulo, una secuencia cronológica, casi que no la capto. Pero el capítulo primero nos va a hablar del primer año de bachillerato de Stefan en Clonwes, que es el colegio de bachillerato, ¿cierto? Él viene de una ciudad, de un pueblecito que se llama Blackrock. Eso es en el capítulo 1, es ahí donde vamos a contextualizar el episodio de hoy, del prefecto. Y el capítulo 2, de donde sacamos el episodio de la paliza, está en el contexto nos va a contar ahí unas primeras vacaciones después de ese primer año de bachillerato. Ahí viene la quiebra del padre, el traslado de Blackrock a Dublín y luego el regreso al bachillerato. Ya él está más grandecito y un detalle importante, se ha enamorado. Bueno, eh, pero como la obra narrativa es literaria, entonces hay un tercer nivel que es el que eh, Lacan va, digamos así, a destacar en el texto de Joyce, y es su arte poética, el arte poética, es decir, la técnica del escritor. El escultor trabaja sobre el mármol, la piedra o la madera, el pintor con óleos y telas, pero el escritor, su material de trabajo es la lengua y la letra. Ahora, ¿qué hace el autor con la lengua y la letra? Mil cosas diferentes dependiendo del nivel del lenguaje, porque es el lenguaje su materia prima. Entonces, trabaja artísticamente con los fonemas, con las sílabas, con las palabras, con las frases, con las oraciones, con los discursos, desde la mínima, desde las primeras que son los fonemas y las sílabas que son las que no tienen ninguna significación, hasta las más extensas que son las oraciones, los discursos. Y un buen escritor generalmente va a trabajar también sobre la estructura narrativa de la obra. Si fuera teatro, trabajaba sobre la estructura teatral; si fuera poesía, sobre la estructura lírica. Pero el autor, y muy especialmente Joyce, va a trabajar sobre esa estructura narrativa, desbaratándola, reorganizándola. En términos de los fonemas, sabemos que juega con los fonemas, que es la base de los equívocos, lo mismo con las sílabas. Y con las palabras, las frases, las oraciones, hace una poética hermosa. O sea, yo sí quisiera leer esto con alguien, y si alguien se anima, me escribe y formamos un grupito y lo leemos, porque es darse un gusto realmente de encontrar un trabajo literario precioso en Joyce. Entonces, vamos a avanzar para leer hoy esta secuencia de hoy, que es el cuerpo del dolor en Joyce, el episodio del prefecto. Les decía que este capítulo es muy difícil seguir las acciones, porque hay muchos recuerdos, hay muchas reflexiones. Él hace asociación libre. Cualquier cosa de lo que está ocurriendo lo lleva a recordar, tal cual una asociación libre. Entonces, en este primer capítulo, este primer capítulo está dividido, está separado por Joyce mismo, con una separación como estos tres punticos en mitad del capítulo. Y en la primera parte ocurre un partido de fútbol.
inmediatamente se mete en recuerdos de infancia y en segundo lugar se mete el recuerdo de lo que ocurrió el día anterior. Y es que él juega muy mal fútbol, él no quiere jugar fútbol, pero para nada. Pero además empieza a sentir un malestar, ¿sí? Que eso que va a cuajar en fiebre, y es el cuerpo de la fiebre en la enfermería. Este muchacho lo tira al foso el día anterior por no cambiarle su cajita de rapé. Como le sube por esa caída al pozo, le sube la fiebre, no siente ahí el cuerpo de la fiebre, el escalofrío, va a la enfermería, conversa con el señor que está ahí y luego van a venir otros recuerdos de infancia y el recuerdo de la primera Navidad en su casa. Y en esta parte nos encontramos una poética de la luz muy linda que los invito a que la lean en la manera en que la luz es una luz pequeñita, luego se hace grande y luego pequeñita, marcando el movimiento de lo que ocurre en esas acciones. Entonces, partido de fútbol y fiebre son las cosas que ocurren realmente en el efectivo del capítulo. Y luego va a venir lo que sigue, ¿qué es el cuerpo del dolor? Ahí sí. Aquí es la poética del pic-pac, poc-puc. Así es. Es bellísimo porque él va a jugar con ese, así suena el cricket. Entonces, en la primera parte juegan al fútbol, en la segunda parte juegan al cricket. Y el sonido del cricket para él es pic-pac, poc-puc. Entonces, de acuerdo con lo que va pasando en el episodio, ese pic-pac-poc-puc va perdiendo algunas de sus sílabas, de su toque. Esto empieza conversando de una conversación de todos del grupo sobre las faltas de la tercera división. Ellos cometieron una gran falta y entonces se reúnen a chismosear, a ver qué pudo haber pasado. Algunos dicen que robaron, otros que se emborracharon. En segundo lugar, en esa conversación interrumpe y Estefan los ve pequeñitos, dice que los ve pequeñitos y nos explica por qué. Uno, de segundo de gramática, el día anterior lo había atropellado y se le habían quebrado las gafas. Entonces no ve nada. Después de eso, siguen conversando los compañeros y la verdad de lo que hicieron fue que se besuquearon en los lugares, que era como un lugar de allá, pues en las afueras del colegio. Y empiezan hipótesis sobre los posibles castigos que les van a dar, sea la expulsión o los palmetazos, es decir, golpes en las manos. Me parece una cosa bellísima la manera como Joyce nos va introduciendo poco a poco a lo que va a ser el episodio central, que es el que vamos a leer enseguida, que es el episodio del prefecto, los palmetazos y el cuerpo del dolor, porque primero lo supuso en estos grandes que van a castigar, y decían que prefieren que lo expulsen o que les den palmetazos, que los castiguen. Y muchos dijeron, es preferible irse al palmetazo, pero hubo uno que sí escogió el palmetazo. Y luego después de ese episodio, que vamos a leer enseguida, viene otro episodio donde los compañeros están muy enojados porque fue un episodio injusto y él va a decidir ir a ponerle la queja al rector. Él habla con el rector y él sale tranquilamente y ahí termina ese primer capítulo. Entonces, sin más dilación, nos vamos ya a la lectura del episodio. Eh, la lectura del episodio está aquí. La lectura del episodio yo lo había abierto. eh, Y es importante lo que Ana nos invita como a mirar, porque fue una conversación que tuvimos cuando vimos lo de lo que tanto conocemos como bueno, y el cuerpo se desprendió como una cáscara, entonces parecía un niño como pasivo. Pero cuando vimos la primera parte, fue cuando dijimos, no,
Pero es que no era un niño pasivo y es lo que queremos hoy, ver ese otro cuerpo del dolor y ese cuerpo que sí respondió a esa afectación en el cuerpo, en el otro, y la pregunta a esa otra afectación. Mientras Ana buscaba, sí me parecía enmarcar un poco esto. Exacto, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro libreto. Está tomado de la secuencia uno, capítulo uno, El cuerpo del dolor, en la traducción del PDF que lo encuentran en la página 40-44. Para los lectores, entonces, como les decía, en la enunciación tenemos como narradora a Marcela y como narrador telépata, que ella nos dirá después por qué, a Gloria Patricia, esa otra voz que se desdobla, que se desliza. En el enunciado tenemos, es decir, en los personajes, tenemos en la parte uno los palmetazos del prefecto y del cuerpo del dolor. Tenemos al prefecto de estudios, Luz Helena, el padre Arnal, que es el profesor de latín, Satría, Fleming, que es uno de los compañeros que va a estar castigado, lo va a leer Paula, Estefan lo leerá Humphrey y yo leeré a Tom. Vamos hasta ahí. En la segunda parte, que es la de los otros, leeremos ahí cuando llegue el momento. Empecemos con la primera parte. Los palmetazos y el cuerpo del dolor. La puerta se abrió silenciosamente y se cerró. Un rápido cuchicheo corrió a través de la clase. El prefecto de estudios. Por un instante hubo un silencio de muerte y luego el recio chasquido de una palmeta sobre el último pupitre. El corazón de Stephen saltó de miedo. ¿Algún chico quiere ser azotado aquí? Padre Arnold, Gritó el prefecto de estudios. ¿algún vago gandul que quiera ser azotado en esta clase? Avanzó hasta el medio de la clase y vio a Fleming de rodillas. Ojo, ¿quién es este muchacho? Porque está de rodillas. ¿Cuál es tu nombre? Fleming, señor. Ojo, Fleming, un bagazo, por supuesto. Puedo verlo en tu ojo. ¿Por qué está de rodilla, padre Arnold? Ha escrito un ejercicio de latín muy malo y no ha contestado a ninguna pregunta de gramática. Ah, claro, está que sí. Claro, es un vago de nacimiento. Puedo verlo en la córnea de su ojo. Golpeó con su férula sobre el pupitre y gritó. Arriba, Fleming. Arriba, mi niño. Fleming se levantó despacio. La mano. Gritó el prefecto de estudios. Fleming extendió la mano. La palmeta se abatió sobre ella con un fuerte chasquido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra mano. La palmeta se abatió de nuevo con 6 fuertes y rápidos chasquidos. De rodillas. Exclamó el prefecto de estudios. Fleming se arrodilló, apretándose las manos contra las axilas, su cara contorsionada por el dolor, pero Stephen sabía cómo eran de duras sus manos porque Fleming se las estaba siempre frotando con colonia. Pero quizás el dolor era muy fuerte porque el ruido de los palmetazos había sido terrible. El corazón de Stephen latía y temblaba. A su trabajo todos ustedes. Gritó el prefecto de estudios. ¡Eh! No queremos aquí vagos, haraganes ni maulas. A su trabajo les digo, el padre Dolan vendrá a verlos todos los días. El padre Dolan vendrá mañana. Tocó a uno de los chicos con el extremo de la palmeta. Tú, muchacho, ¿cuándo volverá el padre Dolan? Mañana, señor. Dijo la voz de Tom Furlong. Mañana y mañana y mañana. Que se os quede bien grabado todos los días el padre Dolan. A escribir. Tú, muchacho, ¿quién eres tú? El corazón de Stephen saltó de golpe.
Dédalo, señor. Cumpre ahí Déjalo, señor. ¿Por qué no estás escribiendo como los demás? Y yo, mis, Él no podía hablar de terror. ¿Y por qué él no está escribiendo, padre Arnold? Se le han roto las gafas y le he exceptuado por eso de trabajar. contestó el padre Arnold. Rompió. ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es esto? ¿Cómo dices tú que es tu nombre? Dijo el prefecto de estudios. déjalo, señor. Luz. Se congeló. Luz se congeló. ¿Qué es Fuera de eso? aquí, dédalos. Pequeño y perezoso tramador. Puedo ver la conspiración en tu cara. ¿Dónde rompiste las gafas? Fuera de aquí, dada luz. A ver. Sí, sí, Luz, hacele. Bueno, cosas del internet. Pequeño y perezoso tramador. Puedo ver la conspiración en tu cara. Dédalo salió a trompicones hasta el centro Hola. de la clase, ciego de miedo y de ansia. Luz, aquí. ¿Dónde rompiste las gafas? Repitió el prefecto de estudios. En la pista, señor. Jeje, en la pista. Conozco ese truco. Stephen levantó los ojos asombrado y vio por un momento la cara gris blancuzca y no joven del padre Dolan, su calva blanco-gris con un poco de pelusilla a los lados, la montura de acero de sus gafas y sus ojos sin color mirando a través de las gafas. ¿Por qué decía que se sabía de memoria ese truco? Perezoso, ocioso, pequeño holgazán. He roto mis gafas a la mano en este momento. Stephen cerró los ojos y extendió en el aire su mano temblorosa con la palma hacia arriba. Sintió que el prefecto de estudio le tocaba un momento los dedos para ponerla plana, y luego el silbido de las mangas de la sotana al levantarse la palmeta para dar. Un golpe ardiente, abrasador, punzante, como el chasquido de un bastón al quebrarse, Obligó a la mano temblorosa a contraerse toda ella como una hoja en el fuego. y al ruido, lágrimas ardientes de dolor se la agolparon en los ojos. Todo su cuerpo estaba estremecido de terror, el brazo le temblaba y la mano, agarrotada, ardiente, lívida, Vacilaba como una hoja en el aire. un grito le subió a los labios que era una súplica de indulgencia. Pero Aunque las lágrimas le escaldaban los ojos y las piernas le temblaban de dolor y de miedo, él ahogó las lágrimas abrasadoras y el grito que le escaldaba en la garganta. La otra mano. Exclamó el prefecto de estudios. Stephen retiró el herido y tembloroso brazo derecho y puso la mano izquierda. La manga de la sotana silbó otra vez al levantar la palmeta y un estallido punzante, ardiente, bárbaro, enloquecedor, obligó a la mano a contraerse, palma y dedos confundidos en una masa cárdena y palpitante. Las escaldantes lágrimas le brotaron de los ojos y, abrazado de vergüenza, de angustia y de terror, retiró el brazo y prorrumpió en un quejido. Su cuerpo se estremecía paralizado de espanto y, en medio de su confusión y de su rabia, sintió que el grito abrasador se le escapaba de la garganta y que las lágrimas ardientes le caían de los ojos y resbalaban por las arreguladas mejillas. Arrodíllate. Stephen se arrodilló prestamente, oprimiéndole las manos laceradas contra los costados. y de pensar en ellas golpeadas y entumecidas de dolor, en un instante hizo darle pena de ellas mismas, como si no fueran las suyas propias, sino las de otra persona por quien él sintiera lástima. Y al arrodillarse, calmando los últimos sollozos de su garganta y sintiendo el dolor punzante y ardiente oprimido contra los costados, pensó en aquellas manos que él había extendido con las palmas hacia arriba y en la firme presión del prefecto
al estirarle los dedos contraídos, ni en aquellos dedos y aquellas palmas que en una masa golpeada, entumecida, roja, temblaban, desvalidos en el aire. A trabajar todo el mundo. Gritó el prefecto de estudios desde la puerta. El padre Dolan entrará todos los días para ver si hay algún chico perezoso y holgazán que quiera ser azotado todos los días, todos los días. La puerta se cerró tras él. La clase callada continuó copiando los ejercicios. El padre Arnal se levantó de su asiento y se puso a pasear entre los alumnos, ayudándolos con cariñosas palabras y diciéndoles los errores que habían hecho. Su voz era amable y dulce. Después volvió a su asiento y dijo a Fleming y a Stephen: Vosotros dos, volved a vuestros sitios. Fleming y Stephen se levantaron y, volviendo a sus sitios, se sentaron. Stephen, rojo escarlata de vergüenza, abrió rápidamente un libro con una sola y débil mano y se doblegó sobre él con la cara contra la página. Fue injusto y cruel. Porque el médico le había dicho que no leyera sin gafas y él había escrito aquella mañana a su padre diciéndole que le mandara un nuevo par. Y el padre Arnal había dicho que no necesitaba estudiar hasta que no vinieran. Además, llamarle maulero a él, que siempre había sido el primero o el segundo de la clase y que era el líder del partido de York, ¿cómo podía el prefecto saber que era un truco? Sintió el tacto de los dedos del prefecto al estirarle la mano. Al principio había creído que le iba a dar la mano, porque los dedos eran suaves y estaban tranquilos, pero enseguida había oído el silbar de la manga de la sotana y el estallido. Fue cruel e injusto el ponerle de rodillas en medio de la clase entonces. Y el padre Arnal les había dicho a los dos que podían volver a sus sitios sin hacer distinción entre ellos. Escuchó la voz templada y cariñosa del padre Arnal que estaba corrigiendo los ejercicios. Quizás se arrepentía, was sorry, ahora y quería ser decente, pero era injusto y cruel. El prefecto de estudios era un sacerdote, pero eso era cruel e injusto. Y su cara blancuzca gris y sus ojos sin color tras las gafas, con montura de acero, se veían crueles, porque le había sostenido la mano primero con sus dedos firmes y suaves, solo para afinar la puntería, para pegar más recio. Ujú. Muy bien, hasta ahí. Vamos a la segunda parte, que son los otros. Fleming será leído por Paula. eh, los narradores siguen los mismos. Rochel Malo será leído por Andrés Sandoval, de lecturas fundamentales. Y Cecil Tunder será leído por Satria. Entonces, adelante. ¿Qué ocurre después de que salen al descanso? Esto es ya cuando salen al descanso, ¿sí? Es una canallada repugnante. Eso es lo que es. Decía Fleming en el tránsito al salir las filas para el refectorio. Dar de palmetazos a un chico por lo que no tiene él la culpa. Tú realmente rompiste las gafas por accidente, ¿no es verdad? Stephen sentía su corazón lleno de las palabras de Fleming y no contestó. Claro que sí. Yo que él no me aguantaría. Yo iría y se lo diría al rector. Sí, Dijo apresuradamente Cecil Thunder. que yo le vi levantar la palmeta por encima del hombro y eso no está autorizado a hacerlo. ¿Te ha dolido mucho? Preguntó Rochel Malo. Muchísimo. Yo no se lo aguantaría. Ni a Cabeza Calva ni a ningún otro Cabeza Calva. Es una villanía y una guarrada. Eso es lo que es. Yo que él me iría derechamente al rector y se lo contaría después de la cena. Sí, sí, hazlo. Dijo Cecil Thunder. Sí, sí. Sube y acúsale al rector, Dédalos, Dijo Rochel Malo. porque ha dicho que volverá a entrar mañana para darte de palmetazos otra vez.
Una, dos y tres. Sí, 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 díselo al díselo al rector. Díselo rector. al rector. rector. Sí, sí, sí. Díselo al rector. Y Sí, estaban sí. por allí, y estaban por allí algunos alumnos de segundo de gramática escuchando, y uno de ellos dijo, El Senado y el pueblo romano declaran que Dédalus ha sido injustamente castigado. Estaba muy mal, era injusto y cruel. y sentado en el refectorio sufría una y otra vez en memoria la misma humillación hasta que se empezó a preguntar si realmente no habría algo en su cara que le hiciera parecer trapisondista y deseó haber tenido allí un espejito para saber. Pero no podría haber habido, y era injusto y cruel. Muy bien, hasta ahí. Bueno, gracias a los lectores. Miren, hay un episodio donde uno ve no solamente el dolor, sino también el enojo, ¿cierto? De todos los otros que lo sienten como una injusticia. Él venía hablando de esa injusticia como en el narrador, en ese segundo narrador que se desliza, pero luego los otros le hacen coro. Entonces, vemos ahí y entonces nos preguntamos qué es lo que cambia de un episodio al otro. Eh, y con esto nos vamos a ir terminando. Les recuerdo que si alguien quiere intervenir, preguntar, decir algo en cualquier momento, lo puede hacer, ¿cierto? O al final, como quieran. Pero bueno, esto que nos extrañó tanto, ¿cierto? Este contraste, esto ocurre en el episodio 1. Alguien podría decirnos, ay, pero ustedes, ¿por qué no empezaron entonces en orden? Primero el episodio 1 y luego este 2. Empezaron con la paliza, que es del capítulo 2. Entonces le diríamos que en el instante de ver estábamos mirando eran las referencias que nos daba Lacan. Por eso empezamos por ahí como un instante de ver y esto ya es volver sobre el texto para tratar de entender. Entonces, después de lo que leímos, volvamos a este aprecú de la paliza, porque es un aprecú, no es algo que ocurre, sino que él está, después de que llega de las vacaciones, llega al colegio, ya se ha enamorado de una chica, dos compañeros lo saben, lo conocen, saben de ese amor y entonces lo cogen, están celosos, obviamente, son Aaron y Wallis, lo cogen y le dicen que ya saben que él está enamorado de ella, que lo confiese. Y él ahí recuerda el episodio de la paliza que leímos y después de eso, mientras que está ahí frente a ellos, es que en Aprecú dice lo que dice. Entonces, le pedí el favor a Gloria Patricia que nos lo recuerde porque va a ser este párrafo sobre el que vamos a venir varias veces. En este caso es para que nos deje la pregunta abierta y ahí es donde los invito a los que quieran leer conmigo que me escriban y nos reunimos a ver qué es lo que hace que cambie, por qué este cuerpo de Stefan del capítulo 1 que le responde, que le duele muchísimo, le responde a uno de los compañeros, aquí se desprende en ese aprecú, se desprende de ese otro. Entonces, Gloria, porfa, este aprecú. Aprecú de la escena de la paliza, mientras que otros dos lo ultrajaban. Y ahora, mientras recitaba el confiteur entre las risas indulgentes de los otros dos, y mientras las escenas de este ultrajante episodio pasaban incisivas y rápidas por su imaginación, él pensaba en por qué no guardaba mala voluntad a aquellos que le habían atormentado. No había olvidado en lo más mínimo su cobardía y su crueldad, pero la evocación del cuadro no le excitaba a la ira. A causa de esto, todas las descripciones de amores y de odios violentos que había encontrado en los libros le habían parecido fantásticas. Y aún aquella noche, al regresar vacilante hacia casa a lo largo del camino de Hon, había sentido que había una fuerza oculta
que le iba quitando la ira repentinamente tejida, con la misma facilidad con la que una fruta es despojada de su suave y madura cáscara. Muy bien. Gracias, Gloria. Bueno, eso nos queda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué movimiento hay? ¿Qué es lo que ocurre? La hipótesis es que es el amor, ¿sí? Lo que ocurre con la niña de la que se ha enamorado, la adolescente de la que se ha enamorado, tiene que haber tenido alguna influencia. Pues dejemos ahí, este es nuestro primer pasito al tiempo para comprender este episodio dentro de la obra de Joyce. Pasemos entonces ahora a la segunda parte, que es la enunciación de Lacan. Igual que en una obra literaria, en cualquier texto, nuevamente volvemos a la pregunta por la enunciación. Son las tres preguntas fundamentales. ¿Quién habla? En este caso contestamos Lacan. ¿A quién se dirige? A nosotros que somos sus lectores. ¿Y aquí es lo que vamos a seguir? ¿Con qué propósito? ¿Qué se propone con este comentario sobre el cuerpo de Joyce en el retrato del artista adolescente? Lo vamos a mirar de manera general en el seminario 23 y luego en el capítulo 10, la escritura del ego. Voy a dejar de presentar porque aquí queremos seguirlo en el mismo seminario. Perdón. Seguirlo en el mismo seminario es este. Eso. Entonces yo voy a empezar con la enunciación general. Ustedes saben que en todo texto siempre o el prólogo o en el caso de los seminarios de Lacan es matemático. Él en la primera sesión de seminario nos sitúa en el recorrido que ha traído y en el tema que va a tratar y con qué objetivo y cuáles son los pasos que nos que va a llevar en el seminario. Entonces, yo voy a tomar tres elementos de este primer capítulo que me parece importante como para que nos contextualicemos en general. Primero nos dice que Santón esto ya lo han leído seguramente ustedes mucho, pero retomémoslo. Santón es una forma arcaica de escribir lo que posteriormente se ha escrito como síntoma, ¿cierto? En español, en francés, Santón. Entonces, es una forma. Ahora, ¿por qué lo hace? Voy rápido aquí para que avancemos. Lo hace porque dice muy lindo que Joyce en su Ulises sugiere que haya una helenización de su lengua. Y Lacan pues va a seguir a Joyce, que eso nos lo vamos a encontrar muy seguido. Lacan va a seguir a Joyce en el trabajo de la lectura y aquí volvemos a encontrarnos esa confianza del psicoanálisis en la literatura, en seguir las lógicas y los caminos que va abriendo el escritor. Nos da el nombre del seminario y nos dice pues como por qué. Esa TH es un ensayo de helenizar, dice él, su propia lengua, la lengua francesa. Luego nos da las circunstancias. En el seminario anterior, el seminario 22, él estaba trabajando real, simbólico imaginario, RSI, recuerdan, y había prometido que en el seminario 23 iba a trabajar el 4, 5 y 6. Pero resulta que en esa época, por circunstancias, Jacques Coubert lo invita a presentar, hacer una presentación de Joyce con motivo de un simposio. Él acepta y mire cómo dice bonito, me dejé llevar por un pedido apremiante, debo decir, el de Jacques Coubert, para que hiciera esa presentación de Joyce con motivo de un simposio. Y sigue, por eso me dejé desviar finalmente del proyecto que les había anunciado el año pasado, que consistía en titular el seminario de este año 4, 5 y 6. Me contenté con el 4 y me alegro por ello, porque seguramente no habría resistido el 4, 5 y 6. Esto no significa que el 4 del que se trata me resulte, sin embargo, menos pesado. O sea, este seminario está dedicado al 4,
suficiente. Y finalmente nos va a decir su propósito. Mm, se pone acá. Bueno, aquí está, a ver si no logré ver la otra, donde él habla de que de lo que se trata es de la literatura. Ujú, 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 ujú. Bueno, Cuando dice la con mi última nos título, dice en la última. En la última nos dice derechito. Este es aquí donde nos dice qué es lo que quiere, cuál es su pregunta, más que el propósito, es su pregunta. Dice, eh, el complejo de Edipo es como tal un síntoma. Todo se sostiene en la medida en que el nombre del padre es también el padre del nombre, lo que vuelve igualmente necesario el síntoma. Y 4. El otro en cuestión se manifiesta en Joyce porque en suma carga con el padre. En la medida en que se debe sostener a este padre para que subsista, como se revela en Ulises, Joyce, con su arte, este arte que desde lo profundo de los siglos nos llega siempre como surgido del artesano, no solo hace que subsista la familia, sino que la vuelve ilustre, si puede decirse así. Al mismo tiempo, vuelve célebre lo que llama en algún sitio my country, o mejor, la conciencia increada de mi raza, con lo que termina el retrato del artista. He aquí eso cuya misión se asigna a Joyce. En este sentido, aquí es donde ese es el precedente y aquí es donde nos habla y es donde encontramos al sujeto Lacan. Dice, en este sentido, anuncio lo que será este año mi interrogación sobre el arte. ¿De qué modo el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta primero como síntoma? ¿Cómo el arte, el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone del síntoma, a saber, la verdad? Es eso lo que quiere. Va a continuar su interrogación sobre el arte. Estaba trabajando para otro episodio, otro espacio, y Lacan igual insiste. Nos dice en los escritos 1, en la puntuación que hace de nuestros antecedentes, nos da las razones por qué deja la psiquiatría y acude al psicoanálisis. Y es porque encuentra, dice él, la envoltura formal del síntoma, que era a lo que él le tomaba gusto. Es decir, de ver cómo en su tesis, en el caso M, había operado una transformación del síntoma al arte, porque ella escribe y es reconocida por algunos artistas. Y sigue la misma interrogación tantos años después, pero aquí, a la luz de la pluma de Joyce. Eso es lo que va a ser su pregunta durante todo este seminario. Eso en general para el seminario. Veámoslo entonces ahora cómo lo expresa ya particularmente en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10, que es en la página 70, donde es la última, el capítulo 10 es el último. Ya sabemos que hace parte, para concluir, de este seminario. Su título es La escritura del ego, ¿sí? Y aquí lo que les decía, él vuelve otra vez a ser pareja con Joyce. Dice que en esta ocasión, en esta sesión de seminario, tiene algo que decir porque encontró cosas transmisibles y porque no es evidente que haya encontrado el pretendido nudo borrón. Y en este momento le doy la palabra a Luz Helena, que nos va a hablar de la enunciación en el primer apartado de este capítulo. Adelante, Luz. No te escuchamos, Lucecita. Eso. Y ya, si listo. quieres, has tenido problemas con el micrófono, si quieres cerrar la Ya, imagen ya, para que te pero me escuche. oyen, Sí, ya.
Sí, Sí, no, hace. ya, está bien. Ah, bueno, ya me organicé de otra manera. Bueno, Ok. entonces, en esta primera parte, con esta invitación de seguir la enunciación de Lacan, o sea, qué es lo que él quiere, qué es lo que él pretende, cuál es su investigación. Me parece que al escuchar estas frases que vamos a volver a retomar, vamos viendo el hilo conductor hacia dónde, por lo menos si las escuchamos, hacia dónde nos lleva, cuál es su investigación. Va a decir, no es que esta vez no tenga algo para decirles. ¿Dónde está la más arribita? Ahí. No es que esta vez no tenga algo para decirles, porque creí encontrar cosas transmisibles, porque no es evidente que haya encontrado el pretendido nudo borromeo. Intento en suma, es muy interesante ver cómo él mismo nos muestra cómo él se fuerza, forzar las cosas, pues el investigador nos muestra cómo es su trabajo. Intento en suma forzar las cosas. Joy no tenía en efecto ningún tipo de idea sobre el nudo borromeo. Y vuelve e insiste en el intento. ¿Dónde está la...? Aquí, quedamos aquí en esta y bajo 142, aquí, Luz. Ujú. Listo. Y más adelante sigue ¿Es dónde? mostrando, ¿no es cierto? Lo escribo porque no estoy del todo seguro de que no se les haya escapado. Dit, mención. Es mención, mansión del dicho. Y más adelante va a seguir. Todo esto más adelante lo iremos ampliando, pero es como rastreando la enunciación. A Lacan, el investigador, el que está causado por hacerse cargo de rastrear algo de lo que le está enseñando Joyce. Más adelante va a decir, con mi nudo bo intento dar nada menos que hacer la primera filosofía que me parece sostenerse. Y más adelante, en la otra página ya va a decir, con la escritura del nudo bo, intento introducir nada menos que lo que llamaré, esto me parece muy importante, una lógica de bolsas y cuerdas. Aquí miren esto de la lógica, ¿sí? O sea, como introducirnos en una lógica diferente para ir a leer algo del parletre, del ser hablante, en Joyce, como que hasta donde veníamos había una lógica para leer, pero aquí nos va a introducir de otra manera de leer, con la lógica del nudo borromeo y la lógica de bolsas y de cuerdas para irnos a leer a Joyce. Si en instante les hablaré de los recuerdos infantiles, Perdóname, miren, Lucecita, porque cuando estábamos preparando, vos hiciste una puntuación con la lógica del fantasma. ¿Te acuerdas? claro, claro, porque entonces la lógica del fantasma, que también la estamos leyendo y la estamos trabajando para tratar de entender, miren que es seminario 14, y cómo en el seminario 14 había a esa altura la manera de leer al ser hablante y su síntoma en relación a algo como al objeto, el objeto que soy en el fantasma. Pero entonces como Joyce no estamos hablando de neurosis, sino que estamos hablando de psicosis, ahí no estamos hablando de ese sujeto que se hace a un ser en relación al otro, en relación al objeto A, en relación al fantasma, sino que hay un síntoma que se hace de otra manera y ahí tenemos que tomar otro recurso y ahí es donde viene lo que llamaré una lógica de bolsas y cuerdas. Seminario 23, en el 14 estamos hablando de una lógica, la lógica del fantasma. Ya también con el AE vemos que el testimonio de finales de análisis no es suficiente con esto de dar cuenta del fantasma, sino que ya es de otra manera. Por eso abrimos esa conversación entre nosotros, pero estamos invitando como a señalar estas diferencias de la palabra de la lógica.
Si en instante les hablaré de los recuerdos infantiles de Joyce, es porque necesito mostrar cómo esta lógica llamada de bolsas y de cuerdas puede ayudarnos a comprender de qué modo Joyce funcionó como escritor. Una maravilla. Lo que hoy les insinuaré atañe muy precisamente a los Perdóname, ya esto sí le toca a quien sigue aquí, esta parte 2 es Humphrey, ¿cierto? Humphrey. O Marcela. No, No, Es, sigo es yo. Humphrey. Humphrey, adelante. Sí. Lacan va entonces a plantear en este segundo apartado que cuando la gente escribe sus recuerdos infantiles, eso tiene consecuencias, que es el pasaje de una escritura a otra escritura, pero que en el psicoanálisis se trata de otra cosa. Y que tratándose de otra cosa, se pregunta, ¿sí? Lo que hoy, dice él, les insinuaré, ¿sí? Atañe muy precisamente a lo que significa para Joyce. Dice, algo que se pregunta entonces Lacan, algo le ocurrió a Joyce por la vía de lo que creo poder dar cuenta. Entonces, pero ¿qué es lo que realmente le ocurrió? ¿Qué es lo que realmente le ocurrió entonces a Joyce? Se plantea Lacan. Entonces va a decir que realmente lo que le ocurre a Joyce es en relación al papel que juega el ego, que es completamente distinto del papel simple. Entonces acá introduce el ego, ¿sí? Para decir entonces del ego que ejerció, pero no lo define todavía. Sí, dice cómo el ego ejerció en Joyce una función de la que solo puede dar cuenta por mi modo de escritura. Vale la pena señalar lo que me encaminó, que es la escritura esencial a su ego. Lo va a decir más adelante cuando dice, eso ilustra el hecho de que en lo que escribe, Joyce pasa siempre por esa relación con el marco. Entonces lo que va a plantear Lacan es cómo realmente la escritura de Joyce siempre tiene un marco. La pregunta que se plantea es qué pasa cuando algo le sucede a alguien como consecuencia de una falta. Dime. Sí, seguí. Dice, y respecto de Joyce, dice Lacan, bien hubiera podido leerles una confidencia que nos hace en el retrato de un artista adolescente. Él constata, ¿cierto? Porque realmente, ¿qué es lo que constata entonces realmente Lacan? Sí, él constata que todo el asunto se suelta como una cáscara, dice. La pregunta que se plantea Lacan a propósito del desprendimiento del dolor como una cáscara, dice, ¿qué nos indica esto? Sino algo que concierne en Joyce a la relación con el cuerpo, relación ya tan imperfecta en todos los seres humanos. Se pregunta Lacan, que es una pregunta crucial, ¿quién sabe lo que pasa en el cuerpo? Entonces realmente Lacan empieza a interrogarse a partir de ese fenómeno del ego, lo que va pasando entonces con Joyce a partir de lo que realmente sucede en el cuerpo. ¿Qué sentido entonces dar a lo que Joyce testimonia? Entonces aquí nos dice algo muy interesante, y dice, si bien la psicología no es otra cosa que la imagen confusa que tenemos de nuestro propio cuerpo, pero esta imagen confusa implica afectos, para llamar las cosas por su nombre. Si se imagina justamente esta relación psíquica, hay algo psíquico que se afecta, que reacciona, que no está separado, a diferencia de lo que testimonia Joyce después de haber recibido los bastonazos de sus 4 o 5 compañeros. En Joyce solo hay algo que no pide más que irse, desprenderse como una cáscara. Entonces vuelve otra vez para recobrar, como retomar la pregunta, sí, que nos indicaba anteriormente. ¿Qué nos indica esto
sino algo que concierne en Joyce a la relación con el cuerpo, relación ya tan imperfecta en todos los seres humanos. ¿Qué sabe lo que pasa en su cuerpo? ¿Quién sabe lo que pasa en su cuerpo? Dice, pues bien, sorprenden las metáforas que utiliza, a saber, el desprendimiento de algo como una casa. La forma de Joyce del abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama el ego. Reitero, la forma en Joyce de abandonar, de dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama el ego. Sí, al ego se lo llama narcisista, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen. En el caso de Joyce, que esta imagen no está implicada en esta oportunidad. ¿No es acaso lo que marca que el ego tiene en él una función muy particular? ¿Y cómo escribirlo en minudo bo? Dice, en ese momento atravieso algo y no es forzoso que ustedes me sigan. Muy bien, gracias, Humphrey. Marcela, continúa con la segunda parte de este segundo apartado, por Sí, voy a leer primero sí. cada una de las partecitas subrayadas de lo que es la enunciación y después vuelvo como sobre la idea general. Yo intento dar otro cuerpo a esta intuición en mi nudo bo. Resulta muy curioso que aprender a escribir, por lo menos a escribir mi nudo bo, sirva para algo. Les ilustraré de inmediato estas palabras. Porque yo resulta tan ilegible, ¿no podría sugerirnos algo para nuestro asunto el hecho patente de que él tiene un ego de naturaleza completamente distinta? Yo sé perfectamente que mi nudo es solo eso por lo que se introduce lo real como tal. Solamente yo sé manipularlo, pero para utilizarlo porque me sirve para explicarles algo. No lo pensé de inmediato, sino que se me presentó con el tiempo. El texto de Joyce está enteramente construido como un nudo borromeo. Lo que me sorprende es que esto solo escapaba a él, a saber, no hay huella en toda su obra de algo que se le parezca. Vale la pena detenerse en esto. Que Joyce sea el escritor por excelencia del enigma no sería la consecuencia del ensamblaje tan mal hecho de este ego, de función enigmática, de función reparatoria. Si no fuera tan tarde, habría podido citarles un montón de ejemplos de que Joyce es por excelencia el escritor enigma. Los invito a verificarlo. Existe la traducción francesa de Ulises y se encuentra en Gallimard. Si no, tienen el viejo volumen de la época de Silvia Nietzsche, creo, no sé. Entonces lo que hice, digamos, como para tratar de entender esto de la enunciación, es que me fui casi que por los verbos y las dos preguntas. O sea, donde él dice yo intento, les ilustro, donde nos sugiere, donde él dice que sabe, donde se sorprende y donde nos hacen la invitación. Entonces, a partir de ahí, diría como que en esta parte del seminario lo que nos dice, o sea, es lo que intenta hacer en relación al nudo bo. Nos habla de sus curiosidades en relación a la escritura y luego las ilustra con este nudo mal hecho. Una Victoria puede bajar un poquitico, el nudo mal hecho, el que aparece aquí a mano izquierda. Luego se pregunta sobre la ilegibilidad de Joyce. La pregunta es, ¿por qué Joyce resulta tan ilegible? Y entonces nos pone alerta frente a lo que puede ser sugerente al respecto, es decir, un ego de una naturaleza distinta. Más adelante nos habla de lo que sabe al respecto de su nudo. Él sabe qué es y cómo utilizarlo. Bueno, luego vuelve a Joyce y lo que se le presentó con el tiempo. ¿Qué fue lo que se le presentó? El texto de Joyce está enteramente construido como un nudo borromeo. Y ahí subraya lo que le sorprende de esto,
y nos señala dónde vale la pena detenerse. Entonces ahí voy a leer nuevamente la pregunta que aparece acá. Que Joyce sea el escritor por excelencia del enigma, ¿no sería la consecuencia del ensamblaje tan mal hecho de este ego, de función enigmática y de función reparatoria? Y bueno, luego termina esta segunda parte del seminario invitándonos a verificar lo que dice en el propio texto de Joyce. Estoy directamente a leerlo, pues que es lo que estamos como tratando de hacer. Muy bien. Y ya en la tercer apartado, Paula, por Antes de dejarlos, señalaré algunas cositas que me parecen notables. Primer punto, es preciso que ustedes capten lo que les he dicho de la relación del hombre con su cuerpo y que depende enteramente de que el hombre dice que él tiene el cuerpo, su cuerpo. Ya decir su es decir que lo posee, como un mueble, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con lo que sea que permita definir estrictamente al sujeto, el cual solo se define de manera correcta por estar representado por un significante ante otro significante. Otro tema. Lo real es recto. Me gustaría hacerles notar que en la teoría de Freud, lo real no tiene nada que ver con el mundo. Él nos explica con algo que concierne precisamente al ego, a saber, el Lustig, que hay una etapa de narcisismo primario que se caracteriza no porque no haya sujeto, sino porque no hay relación del interior con el exterior. Aún faltaría que diga algunas palabras que había preparado sobre la famosa Epifanía de Joyce, que encontrarán en todos los recodos. Les ruego que verifiquen lo siguiente. Cuando él da una lista, todas sus epifanías se caracterizan siempre por lo mismo, que es precisamente la consecuencia resultante del error en el nudo, a saber, que el inconsciente está ligado a lo real. Cosa fantástica. Joyce mismo no dice otra cosa. Se lee claramente en Joyce que la epifanía es lo que hace que, gracias a la falta, se anuden inconsciente y real. Estas son unas pocas indicaciones que quería darles en esta última reunión. Se piensa contra un significante. Este es el sentido que he dado a la palabra apensamiento. Uno se apoya contra un significante para pensar. ¿quieres puntuar alguna cosa, Paula? No, ya con la lectura. Ok, bueno. Entonces, sí, algún comentario, alguna cosa que ustedes quisieran señalar. Eh, sí quería subrayar esto de cómo identificar la enunciación, ¿cierto? Que ya lo dimos, quién habla, pero subrayando sobre todo aquí, al contrario de Joyce, Lacan habla siempre en primera persona y esa es la característica de todo el seminario. Su enunciación es en primera persona y es porque es una investigación que, como subrayaba Luz Helena, está en proceso, él está ahí y está en proceso esa enunciación, esa investigación, perdón. Y los verbos, nos lo dice Lacan, seminario 6, los verbos de la enunciación son los que tienen que ver, como algunos que subrayaba Marcela, con el decir, con el saber, con el decir, con el opinar, decir, estar de acuerdo o no con algo, con el creer, y todo esto que tiene que ver con la sospecha, con lo que sorprende, ¿cierto? Yo quería subrayar aquí esta sorpresa de Lacan, que no es tanto por las cosas que ocurren en el libro, sino que lo que lo sorprende es la elaboración, algo en la elaboración literaria.
y quiero subrayar ahí, pero más bien sorprenden las metáforas que utiliza. La metáfora es el arte poética de Joyce, y a él lo que le sorprende son esas metáforas. Bueno, nos va a hablar también de la epifanía y del enigma, tres elementos que pertenecen al arte poética. Andrés, adelante. Sí, quiero corroborar el concepto de ego que Lacan está tratando. Es como el sentimiento o el sentido de apropiación de un cuerpo por parte de un sujeto, o cómo sería este asunto. Esa es la muy buena pregunta que nos deja esta enunciación para la próxima. Exacto, exactamente. La enunciación nos va a dar el propósito, la brújula, cómo leer, en dónde debemos hacer el énfasis. Y bueno, ya en este capítulo 10 está claro de qué se trata. En general, se trata de cómo logra hacer arte Joyce cuando se trata de dar cuenta de una verdad, ¿cierto? Cómo su arte logra hacer del síntoma, ¿sí? Un arte. ¿Qué pasa, ¿sí? En su escritura que lo permite? Y luego nos va a hablar, esta es de las preguntas que hacía eh, Humphrey en su parte, eh, que la pregunta es, ¿qué pasa? El preguntar es muy importante. El preguntar es de la enunciación y es del sujeto. En la pregunta encontramos al sujeto. En el seminario Seil Lacan dice, siempre al final de su pregunta encontramos al sujeto. Y aquí Lacan nos hace las preguntas, como dentro de las que está la que acabaste de decir, Andrés. Y la pregunta que nos va a dejar para la próxima, la pregunta es, ¿qué pasa cuando algo le sucede a alguien como consecuencia de una falta, ¿sí? Que puede ser que es Joyce? Y luego va a partir del testimonio de Joyce, que es este testimonio que él constata que algo se desprende en él como una cáscara y que es una metáfora, es una manera de decir. Cuando quisiera subrayar esto también, cuando estamos en el seminario 3, lo que sorprende a Lacan en el texto de la psicosis, y muy especialmente de Schreber, es que no había metáforas, era una sucesión metonímica. Aquí con Joyce nos está diciendo que a él le sorprende que utilice esas metáforas como esta metáfora del desprendimiento de algo en el cuerpo como una cáscara. Y continúa, que es ahí donde nos mete en el ego, dice, la forma en Joyce del abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama el ego, ¿sí? Y lo va a situar, nosotros sabemos que hay real, simbólico e imaginario. El ego hace parte del registro imaginario y nos lo va a puntuar dos vecesitas en esta enunciación. Nos va preparando, nos dice, si al ego se lo llama narcisista, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen, ¿sí? Hay algo. Y en el caso de Joyce, que esta imagen no esté implicada en esta oportunidad, ¿cierto? No hay algo que sostenga el cuerpo, ¿no es acaso lo que marca que el ego tiene en él una función muy particular? ¿Y cómo escribirlo en el nudo, sabiendo que ya nos ha dicho que Joyce, sin darse cuenta, ha escrito un nuevo Romeo y él va a seguir a Joyce para escribir el suyo? Es muy particular, vuelve y juega su confianza en el camino que abre el literato. Ana Victoria, ahí me parece bien una pregunta que Sin hace decir, Satrida. dime, Satrida, ¿dónde está? Está en el chat la pregunta, léela por sí, aquí. que no entiende muy bien por qué Lacan habla de lógica de cuerdas, de bolsas y cuerdas. Exacto. Bueno, ahí quería iba a hablar justamente de esto.
¿Dónde está? ¿Dónde está Y lo después de...? hay otra preguntita. Sí, decila de una vez para que miremos. Bueno, listo. Es la primera vez que escucho el texto, tengo el libro impreso, no lo he leído. Me parece escuchar 2 veces repetir parte del texto como si hablara a un espejo y está vivo del lado que se habla. Gabriela Suárez. O sea que ya ha leído el texto de Joyce y le ha Sí. parecido algo. No eh, no lo ha leído. no lo ha leído, pero sí. Es que sí, que le parece escuchar 2 veces repetir parte del texto como si hablara a un espejo y está vivo del lado que se habla. Ujú, exacto. Eso es lo que nos espera en la próxima ocasión, donde vamos a tener la oportunidad, porque eso fue una belleza, se los vamos a recomendar muchísimo, eh, una escritora contemporánea de Joyce, todos saben, es Virginia Woolf. Ellos nacen el mismo año, mueren el mismo año. Los dos son escritores. Virginia Woolf leyó a Joyce y como ella tenía una editorial con su esposo, Joyce había propuesto que se leyera Ulises y ella lee las primeras 200 páginas y lo rechaza, no lo publican. Pero uno de los integrantes de Lecturas Fundamentales, Felipe Bedoya, tiene un podcast que se llama El Diván Literario, obviamente, y trae al Diván Literario fragmentos de obras literarias o de textos que le llaman la atención, que merecen ir a ese diván. Y hace un tiempo nos compartió, hizo un podcast que se llama es un fragmento de un ensayo que escribe Virginia Woolf sobre la enfermedad, sobre el cuerpo enfermo, el cuerpo del dolor. Y la cosa maravillosa a los que lo vamos a invitar en la próxima es comparar cómo ella utiliza una metáfora muy diferente a la de Joyce. Y eso es lo que vamos a apoyarnos para la próxima sesión. Cómo otros autores, porque sabemos que en ella también hay psicosis, pero cómo en ella hay también, sí hay una función del ego, es psicosis, pero en ella hay una función del ego que sostiene el cuerpo, mientras que en Joyce no, esta función del ego es muy particular y está leído en la metáfora. De siguiendo esta orientación de Lacan, de leer en la metáfora, en el arte poético del autor, vamos a hacer esa comparación con Virginia Woolf y con otro que también menciona Lacan respecto al ego, que es de Lewis Carroll. Nos vamos a apoyar en ellos y con esto creemos que vamos un pasito más para entender qué es esta función del ego, cómo el ego hace parte de la dimensión imaginaria, pero no es la identificación en el espejo, es decir, es diferente de la identificación especular en el espejo de la serie de las identificaciones. El ego es otra cosa que tiene que ver con el narcisismo y como nos dijo, con lo que veía Paula, con lo que Freud hablaba de eh, él nos explica con algo que concierne precisamente al ego, lo real. Lo real concierne precisamente al ego, es decir, el yo placer del principio, antes de que el niño pueda hablar, antes de que el niño llegue al estadio del espejo. Es decir, ¿por qué? Porque esos meses desde el nacimiento hasta los 6 meses que empieza el estadio del espejo son meses de una riqueza de experiencias impresionante. Y ahí es donde va a situar esta dimensión del ego, acá. Para la pregunta de Satría, la lógica de si es muy bello este contraste que nos va a mostrar, hay una lógica del fantasma y una lógica de nudos y cuerdas. En la próxima vez, del lado Lacan, vamos a leer lo que es la relación con el cuerpo. Vamos a hacer
una serie de, porque ya en las próximas veces ya no vamos a leer la enunciación, vamos a tener en cuenta este hilo rojo de la enunciación, pero para empezar a leer los contenidos, los enunciados. Entonces, ya que se nos va a ir acabando el tiempo, les cuento, les presento lo que va a ser el programa en la próxima ocasión, para que se den cuenta de cómo vamos marcando el asunto, ¿cierto? La sesión pasada fue la del instante de oír las dos referencias, del lado Joyce la paliza, del lado Lacan leímos toda esa página 146-47 que nos habló del cuerpo y del ego en Joyce. Hoy leímos el cuerpo del dolor en Joyce, nos preguntamos cómo pasa del cuerpo a ese cuerpo que duele, donde había un ego, a que ya no lo haya, ¿qué hay en ese cambio? Y del lado de Lacan, pues leímos estas orientaciones sobre su enunciación. Ya en las próximas nos vamos a dedicar a los enunciados. En la próxima del lado de Lacan leeremos el primer grupo de enunciados, que es del cuerpo y el ego. Y aquí vas a encontrar, Satría, una respuesta a cómo va a llegar Lacan a hablar de que cuando se trata del cuerpo, se trata de una lógica diferente, que es la lógica de bolsas y cuerdas. Es espectacular. Y del lado Joyce, vamos entonces cuerpo y ego para contrastarlo con Virginia Woolf y Lewis Carroll. Los invitamos muy cordialmente a esta sesión y a escuchar el podcast de Felipe Bedoya. Lo buscan en Spotify, el diván literario, la enfermedad, ensayos sobre la enfermedad de Virginia Woolf, para que se vayan ambientando en lo que vamos a contrastar entre Virginia Woolf y James Joyce, del lado ego, ¿sí? Para ir dándonos, tratando de darnos una idea de qué es el ego. Ya por lo menos hoy tenemos claro, sostiene un cuerpo, se presenta, es inicial, es antes del estadio del espejo, sostiene un cuerpo y en Joyce se presenta de una manera muy particular. Para la siguiente sesión, que será en septiembre, desde ya los invitamos, del lado Lacan, trabajaremos el segundo enunciado, ya con la precisión de qué es el ego para Lacan, y del lado Joyce, ese ego particular que hay en Joyce a la luz de Lacan. En la quinta sesión miraremos el tercer enunciado, todo lo que tiene que ver con la escritura, y del lado Joyce, la escritura de Joyce, algunas puntuaciones lacanianas sobre su forma particular de escribir. Y en la última, esperemos que nos funcione, que todo vaya bien, vamos del lado Lacan con la pregunta, ¿escribir el ego? Eso sí es asombroso, pues, porque esto no lo está diciendo solo para la psicosis, es para todo ser humano, es que esa es la cosa, neurosis o psicosis, porque eso es antes de la estructura, que el ego tiene un destino particular. En la psicosis eso es otra cosa, pero que hay ego es en todos los seres humanos. Y del lado Joyce, entonces miraremos cómo es que se dio esa escritura del ego y el cuerpo de Joyce. Así que quedan cordialmente invitados para nuestras próximas sesiones. Estas preguntas son los pasitos para el tiempo para comprender. Y bueno, muchísimas gracias. Estás poniendo la indicación del diván literario. Pero no me acuerdo cómo se llama el capítulo. Virginia Woolf, ensayo sobre la enfermedad, creo. Lo encuentran fácilmente. Es una maravilla. Ahí van ustedes a deleitarse con ese arte poético de Virginia Woolf, que es el opuesto. Virginia Woolf decía que Joyce era muy indecente, Hola, muy crudo. qué Sí, pena lo interrumpo. Ahí estaba adelante. buscando el podcast en Spotify y me aparece de la enfermedad, Virginia Woolf, y aparece como la voz humana. Es Perfecto. como cualquiera de las tres. Ese es el de la enfermedad de Virginia Woolf. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Bueno, una nos feliz de mi parte, noche. mil gracias. Sí, Y nos vemos ya el 26 de agosto en nuestro exactamente. próximo encuentro.
Gracias a cada uno y hasta pronto. Esperemos que haya sido una buena experiencia de biblioteca. Y que los anime al seguir leyendo, a leer ese final del capítulo 1, cómo va a donde el rector, el diálogo con el rector, cómo llega y los otros compañeros están felices. Y luego en el capítulo 2, el baldado de agua fría que eso va a implicar. Así que ánimo a leer tanto la enunciación de Lacan como estos capítulos de Joyce. Y si alguno se anima y quiere leer, está muy aburrido un domingo en la tarde y quiere leer conmigo, me escribe al mail y leemos un ratico. Nos vemos. Yo sí me quiero unir a la lectura. Ah, qué rico, Daniel. Yo les pongo mi mail. Ya tenemos tenemos los teléfonos, creo, ¿cierto? Satria los apuntó Sí, ya los apunté. y Qué les rico, escribimos después. y para que nos demos ese gusto de ver la dificultad del texto, de la asociación libre y de esa elaboración literaria tan bella, que eso sí yo no lo había captado, les digo. Me compró. Nos vemos en la próxima. Una buena Muchas gracias. Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Luego, buenas noches. Chao. Gracias.